Video 24. El único embajador, parte 1 de 2. En esta ocasión, analizaremos el título de embajador, tal cual lo enseña el apóstol Naasón, y lo compararemos con las Sagradas Escrituras. Para esto, oiremos varios fragmentos, 2 de sus propios labios, otros de 2 obispos, y uno de toda la Iglesia. Empecemos. También aquí te observé a ti, hermano de Melbourne, de Adelaida, a los hermanos de Sydney, que han cobrado ánimo para, hermanos, anunciar que la iglesia de Dios continúa adelante y que seguimos teniendo un embajador del reino de los cielos. Estando la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra, estando un embajador de Cristo sobre la faz de la tierra, Satanás, el inicuo engañador, puede intentar, puede, hermanos, trabajar, puede obrar, pero jamás, oílo bien, iglesia del Señor, jamás podrá vencer. Ahora oigamos a 2 obispos decir que el único embajador es el apóstol Naasón. Tú lo vives. El mundo trata, el mundo quiere, el mundo se imagina, el mundo, hermanos, añora, pero tú y yo vivimos esta fe, conocemos a un Dios vivo, tenemos a un embajador del reino de los cielos, que estamos a punto de recibirle y de verle en este lugar. La iglesia se alegra en grande manera. Helo ahí, pueblo de Dios. El embajador del reino de los cielos, el que trae las llaves del reino eterno, el que nos ha dado vida y paz. También oigamos a la iglesia en Puerto Rico que, a través de un canto, le da bienvenida a Naasón como el embajador. Las banderas levantamos. Gloria a Dios. Dios les pague, Puerto Rico. Qué alegría haber llegado a vosotros. Por medio de estos fragmentos que hemos oído, inequívocamente podemos concluir que la doctrina del apóstol Naasón enseña que 1. Únicamente hay un embajador de los cielos porque solo hay un apóstol. 2. Un embajador tiene potestad para reconciliar a otros con Dios. Por hoy, nos enfocaremos únicamente en estos 2 puntos. Antes de seguir, debemos reconocer que hay otros 2 puntos importantes sobre lo dicho por los obispos, es a saber. 3. Las llaves del reino eterno. 4. El poder para dar vida a las almas. Sobre el poder para dar vida a las almas, le recomiendo ver el video número 12 de esta serie. Y el punto de las llaves del reino de los cielos será analizado en otro episodio. Primer punto. Únicamente hay un embajador porque solo hay un apóstol. Veamos lo que escribió Pablo en las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios 5 del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Notemos con mucho detenimiento que Pablo, cuando se refirió al título de embajador, lo escribió en plural, no en singular, permitiéndonos ver que eran varios los embajadores. Y concentrándonos con más profundidad en esta lectura,
nos damos cuenta que Pablo escribió esa pluralidad en la primer persona, es decir que, él testifica que no fue el único embajador que estuvo presente en Corinto. Ahora, esta pluralidad de embajadores referidos en la primer persona nos encausa a una pregunta muy importante. ¿Quiénes eran esas otras personas a las que Pablo reconoció como embajadores? Al leer el versículo 12, vemos que Pablo incluye únicamente a los que ya habían estado en Corinto con él. Oigamos. 2 de Corintios 5:12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. Al decir, otra vez, Pablo testifica claramente que se refiere únicamente a los que ya habían estado allí. Y sabemos con certeza que no se refiere a otros apóstoles, porque el único apóstol que estuvo en Corinto es Pablo. Entonces, ¿quiénes ya habían estado en Corinto con Pablo? 2 de Corintios 1 del 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por testimonio de Pablo, pudimos darnos cuenta que Silvano y Timoteo fueron los otros ministros que viajaron y predicaron la palabra de Dios en Corinto, como compañeros de Pablo. A ellos mismos, es a quienes Pablo, claramente llamó embajadores sin ser apóstoles. Pero, ¿cuál era el ministerio que ejercían Silvano y Timoteo? Silvano, también conocido como Silas, fue profeta, y Timoteo fue evangelista. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. 2 de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, los evangelistas y los profetas de la Iglesia en tiempos de los apóstoles también fueron reconocidos como embajadores en nombre de Cristo. Ya leímos que el apóstol Pablo testifica que sí. También es importante tomar en cuenta que el autor de un escrito, cuando habla de sí mismo en plural, siempre identifica a quienes incluye. En el caso de la segunda carta a los Corintios, Pablo identifica a Timoteo como coautor de esa carta. Así, cualquiera que la lee, puede comprender la razón de los pronombres plurales usados en muchas partes. 2 de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Creo que queda claro que los autores de esta carta fueron Pablo y Timoteo. El resumen del primer punto es que Pablo reconoció como embajadores responsables del ministerio de la reconciliación a los profetas y a los evangelistas. Segundo punto de Naasón. Un embajador tiene potestad para reconciliar a otros con Dios. Sobre esto, primero debemos ver que Pablo nunca dijo que él tenía potestad para reconciliar a los hombres con Dios. Lo que Pablo testificó es que, él, Silvano y Timoteo habían recibido el cargo de la palabra de la reconciliación, es decir, el ministerio de predicar la reconciliación. Estas son las frases tomadas de la 2 de Corintios 5:18 previamente leído. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. En vista de que en estas dos oraciones, Pablo usó pronombres plurales, él confirmó que Silvano y Timoteo también tenían el cargo del ministerio de la reconciliación. Ahora, pregúntese esto. ¿Tenían potestad Silvano y Timoteo para reconciliar a los hombres con Dios?
Si usted cree que Pablo podía reconciliar, debe aceptar que Silvano y Timoteo también. Para entender bien lo escrito por Pablo, es necesario afirmar el significado de la palabra ministerio. Esto se debe a que esta palabra, algunos la interpretan como sinónimo de impartir o dar, cuando en realidad, ministerio quiere decir servicio. Para ayudarnos a entender, veamos cómo esta palabra ha sido traducida por las dos versiones más populares de la Reina Valera. Primera de Corintios 16:15. Reina Valera 1960. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Reina Valera 1909. Y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos. Como pudimos ver, la palabra ministerio en realidad significa servicio, pues viene de la palabra griega diaconía. Por consecuencia, lo que Pablo, Silvano y Timoteo recibieron, fue el servicio de llevar la palabra, o anuncio, de la reconciliación de Dios. Esta es la razón por la que vemos la petición, usando el verbo rogar, en primera persona y plural, en esta carta a los Corintios diciendo, os rogamos. En otras palabras, el cumplimiento al ministerio de la palabra de la reconciliación, fue al rogar. Ayudémonos un poco más, con una pregunta muy importante. ¿Qué puede usted entender de las dos oraciones a continuación? Reconciliaos con Dios. Os reconcilio con Dios. La primera, es una petición, o instrucción imperativa. Esta requiere, que el lector haga algo, es saber, que se reconcilie con Dios. Dicho de otra manera, sería, reconcíliense ustedes con Dios. La posterior, tiene un predicado enunciativo, que expresa una afirmación. Por ello, no requiere a que el lector haga algo. Dicho de otra manera, sería, yo los reconcilio con Dios. Y sin lugar a duda, la primera es la que está escrita, no la segunda. El leer correctamente es indispensable, pues Jesucristo dijo en Mateo y en Marcos, el que lee, entienda. Por lo que hemos analizado hasta aquí, vemos que, ni Pablo, ni Silvano, ni Timoteo, tenían potestad para reconciliar a nadie con Dios. Ellos hacían la invitación anunciando, que Dios, por medio de Cristo, ya había hecho todo para que el mundo busque la reconciliación, pero que requería que el humano aceptara ese anuncio, y así, cada quien se reconcilie con Dios. Veamos una prueba bíblica sobre esto. Colosenses 1:21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Notemos que estos textos dicen claramente que el que reconcilió a los colosenses es Jesucristo, no Pablo, ni Timoteo coautor de esa carta. Recordemos que el evangelista Timoteo también era embajador, pues así Pablo lo reconoció por carta a los Corintios. El resumen del segundo punto es que Jesucristo es en quien Dios preparó la reconciliación para todos, y que ahora la ha hecho disponible a la humanidad. Esta es la palabra que los verdaderos embajadores sirven, o ministran, a otros. Debido a restricciones fuera de mi dominio, la conclusión de este análisis será en el video 25, llamado, El único embajador parte 2. Lo invito a verlo. Dios le bendiga.